Hoy en Radio Resultados. El presidente López Obrador quiere tener listo el Fondo de Pensiones para el Bienestar el 1 de mayo, Día del Trabajo. Ordena el INE bajar extractos de la conferencia mañanera del presidente del 12 de abril. Acuden López Obrador y aspirantes a la presidencia de México a la convención bancaria en Acapulco. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. ¿Cómo están? Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados de este viernes 19 de abril. Ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Quédese con nosotros. Aquí están las noticias. La mañanera. En la conferencia de este viernes, el presidente López Obrador explicó el tema de las Afores, luego de afirmar que el bloque conservador acusará al gobierno de la 4T de buscar expropiar las pensiones no reclamadas. Esa es la clave de todo. Por eso nadie se puede robar la pensión, porque queda a salvo el derecho del trabajador para que en cualquier circunstancia reclame su dinero. El presidente López Obrador acusó que las Afores no quieren entregar al IMSS el dinero de las cuentas individuales no reclamadas de los trabajadores, aunque por ley deben hacerlo. Que deben de entregar ese dinero no reclamado al Seguro Social para que el Seguro sea el custodio y el que garantice que si el trabajador reclama esa pensión se le entregue. ¿Y qué es lo que estamos notando? Porque están enseñando el cobre, pues que no quieren entregar al Seguro Social esas pensiones no reclamadas. López Obrador aclaró que no prescribe el derecho de los trabajadores sobre las Afores, ya que quien tenga un depósito va a tener siempre el derecho a reclamarlo. Que el que tiene un depósito, por poco que sea, va a tener siempre el derecho, siempre, a reclamarlo. No pierde el derecho. Esa es la clave de todo. El mandatario mexicano pidió que la reforma a la ley de pensiones se apruebe y que pueda crearse el Fondo de Pensiones para el Bienestar el 1 de mayo, Día del Trabajo. Me gustaría mucho que se aprobara la ley y a ver si podemos crear el fondo para el día 1 de mayo, Día del Trabajo. Al ser cuestionado por el tema del agua en el país, el mandatario aseguró que se encuentra trabajando por atender el grave problema de la sequía y la escasez de agua en la Ciudad de México. Estamos buscando la forma de atender el problema de la sequía, de la escasez de agua. Se está trabajando aquí en la capital, todo lo que es la ciudad. Se están perforando nuevos pozos para que no falte el agua. Y en otros estados, en otras regiones del país, lo mismo, se está trabajando. Radio Resultados. Elecciones 2024. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó bajar extractos de la conferencia mañanera del presidente López Obrador del pasado 12 de abril, pues los comentarios vertidos pueden vulnerar los principios electorales. Ante una queja del PRD, la Comisión de Quejas del INE concedió las medidas cautelares solicitadas. La candidata a la presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, fue la primera de los 3 aspirantes a la presidencia en hacer uso de la voz en la convención bancaria en Acapulco. Ahí anunció a los banqueros que para su gobierno hará la mejor selección nacional de talentos con los mejores profesionistas que sean leales a México y no a una persona o proyecto político. En mi gobierno quiero tener a los mejores profesionistas que sean leales a México y no a una persona o a un proyecto político. Quiero profesionistas 100% honestos y 100% capaces. Voy a hacer la mejor selección nacional de talentos, tengan la certeza.
En su participación en la Convención Nacional Bancaria, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia, Jorge Álvarez Maínez, afirmó que México necesita un programa nacional de infraestructura e hizo hincapié en el tema hídrico. México necesita un programa nacional de infraestructura que crezca gradualmente en 100,000 millones de pesos al año, y el 15% de ese incremento en el gasto de inversión va a ser para infraestructura hídrica y para el presupuesto de Conagua, para plantas de tratamiento de aguas residuales, de saneamiento, para presas, para sistemas de agua potable, para una reforma a la manera en la que el campo opera, produce, para tecnificar al campo mexicano. La candidata de Morena, PT y Verde, Claudia Sheinbaum Pardo, fue la tercera de los aspirantes presidenciales en dirigirse a la convención bancaria. Ahí expresó que de haber una reforma fiscal debería ser de consenso. ¿De dónde puede haber recursos adicionales sin necesidad de una reforma fiscal? Que si se tuviera que dar tendría que ser de consenso. En primer lugar, de la digitalización y la simplificación del sistema tributario nacional. Nosotros tuvimos una gran experiencia, aunque a otro nivel en la Ciudad de México, de digitalización de los procesos en la ciudad que nos permitió incrementar los ingresos de la ciudad. Nacional. El gobierno de México lamentó este jueves que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no haya aprobado la admisión de Palestina como miembro de pleno de derecho de la ONU tras el veto de Estados Unidos. En un mensaje en su cuenta de X, la Cancillería agregó que México apoya la premisa de dos estados en apego a las resoluciones de la ONU como la base para alcanzar una paz duradera. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, ratificó que presentarán ante la Corte una acción de inconstitucionalidad contra la reforma a la Ley de Amparo, aprobada el miércoles en el Senado, por considerar que atenta contra la protección de los derechos humanos. Agregó que esta modificación, junto con la de pensiones que se discute en la Cámara de Diputados, son acciones desesperadas de fin de sexenio. El gobierno federal anunció este jueves que pospone para el 6 de mayo la entrada en vigor del requisito de visa para viajeros peruanos que originalmente empezaría a aplicarse el 20 de abril. Al dar a conocer el aplazamiento, la Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró que a partir del 6 de mayo, todo nacional del Perú con pasaporte ordinario necesitará una visa para ingresar a México. Señaló que quienes viajen a territorio mexicano antes de esta fecha podrán ingresar al país sin el requisito de visado. Ciudad de México. Tras llevar a cabo el cumplimiento de una orden de cateo en el departamento de Miguel N., presunto feminicida de la joven María José de 17 años en Iztacalco, en la Ciudad de México, Policía de Investigación localizó restos humanos, entre los que se encontraban cráneos, identificaciones de mujeres, así como un serrucho con el que se presume cercenaba el cuerpo de sus víctimas. Las autoridades hallaron también sustancias químicas en el departamento donde vivía el sujeto, en un conjunto habitacional en la alcaldía Iztacalco. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SACMEX, informó que con el fin de esclarecer los hechos y dar paso a las investigaciones pertinentes, presentó el pasado 17 de abril una denuncia formal ante la Fiscalía Capitalina por hechos con apariencia del delito de sabotaje tras los hallazgos de un compuesto de aceites degradado en el agua extraída del Pozo Alfonso XIII, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón e identificado como el punto de origen de la problemática de agua contaminada en la zona norponiente de la alcaldía Benito Juárez. Información de los estados. Una explosión se registró al interior de la refinería Lázaro Cárdenas durante las primeras horas de este viernes en Minatitlán, Veracruz. De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió específicamente en un cabezal de 60 kilos, sin que hasta ahora haya heridos. La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación redujo de 4 a 2 años el lapso en que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, debe permanecer en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política de género por sus comentarios relacionados con militantes del PRI. El sexto policía, señalado por su presunta participación en el asesinato del joven Brandon Arellano Cruz, fue detenido por elementos de la Fiscalía
Fiscalía General del Estado. Enrique N., policía del municipio de Lerdo de Tejada, quien según señalan los indicios, formó parte del grupo de uniformados que abrió fuego en contra de Brandon cuando éste conducía su automóvil el pasado 19 de enero. Trabajadores de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, Profepa, retiraron los sellos de clausura del campo de golf Tangolunda en Huatulco, predio que estaba concesionado al Grupo Salinas y que el pasado 26 de febrero, a través de un decreto del presidente López Obrador, fue convertido en Parque Nacional. Economía. El peso mexicano sufrió una terrible caída frente al dólar la noche de este jueves, llegando a cotizar 18.21 pesos por unidad, luego del informe del ataque de Israel y la explosión de Isfahán en el centro de Irán, aunque la mañana de este viernes el tipo de cambio se ubicaba en 17 pesos por dólar. Por otro lado, los futuros del petróleo subieron casi 4%, también la noche del jueves, luego del nerviosismo en Oriente Medio, aumentado por una supuesta respuesta de Israel contra Irán. El futuro del crudo del Brent del Mar del Norte subió 3% por barril, mientras que el estadounidense West Texas Intermediate avanzó $85.89 por barril. Clima. El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este viernes 19 de abril que la onda de calor se mantendrá sobre gran parte de México, con temperaturas que podrían superar los 45 grados en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche. Radio Resultados Internacional. Varias explosiones sacudieron este viernes el centro de Irán, en lo que algunos medios internacionales presentaron como un ataque israelí en represalia por los drones y misiles disparados por Teherán contra Israel el sábado pasado. La agencia de noticias iraní Fars informó de 3 explosiones cerca de la base militar de Shekhari, del aeropuerto de Isfahán y de la ciudad de Khabarovsk en el centro del país. Irán negó este viernes que se haya producido un ataque con misiles contra el país y aseguró que las defensas aéreas han derribado varios drones en medio de las tensiones por una posible represalia de Israel contra Irán. Estados Unidos utilizó su poder de veto este jueves en una votación en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre el pedido de Palestina para adherirse a la Organización de Naciones Unidas como Estado de pleno derecho, una posibilidad que Israel rechaza. El proyecto de resolución presentado por Argelia, que recomendaba a la Asamblea General de la ONU que Palestina sea admitido como miembro de las Naciones Unidas, obtuvo 12 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. El ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass lanzó un llamado de auxilio a los mandatarios de México, Colombia y Brasil para que intercedan a su favor. Trascendió este jueves, luego de ser detenido en un asalto policial a la embajada mexicana en Quito. En un manuscrito fechado el pasado lunes y hecho público este jueves, el exfuncionario dijo que está en la peor prisión de Ecuador y además en huelga de hambre. Hasta aquí el resumen de noticias de Radio Resultados. Voces informativas, Luis Ángel Marín y Alo Reyes.